poner entonces grabar y yo voy a partir con la parte, digamos, teórica de lo que nosotros vamos a ver hoy. Profe, Ajá, la tarea 3 reemplaza el control 3 de ejercicio, ¿no? tal cual. Ya. Entonces, tenemos... Profe, Ajá, una duda, entonces, el control no va a constar en la clase, o sea, no importa. Al terminarlo no va a ser el único tiempo en hacerla, podemos tomarnos cualquier minuto del día. claro, pueden hacerlo hasta las 11:59 de la noche. Ah, ya, gracias, que estoy medio dormida. Gracias. Profe, una consulta. Ajá, Esteban. Profe, ¿Hasta qué hora va a estar o sea, hasta qué día va a estar la tarea? ¿Cómo va a estar la tarea? Pues, ¿hasta qué día se puede hacer? La tarea dice. Viernes 3 de julio. Como en todas Vale, las tareas gracias. dice el horario de entrega. Eduardo. profe, la tarea es de CV, no sé cómo son las siglas, pero es de la última materia que hemos visto. Eso dice en el post, ¿no? Eh, dice tarea 3, que no sé si leí mal, pero no lo vi, por eso pregunté, pero perdón, profe. Dice, tiene 2 ejercicios. Y ahí explico de qué son los ejercicios. ¿Sí? Ya, entonces. Toma de decisiones de corto plazo. La toma de decisiones de corto plazo se concentra en el análisis de ingresos y costos relevantes. Y en el fondo, lo que uno quiere ver es todo lo que hemos dicho desde el inicio del curso. Si los beneficios superan a los costos, o digamos, si los ingresos relevantes superan, y por eso que hay que hacer un análisis incremental a los costos relevantes, entonces debo aceptar la decisión. Esa va a ser la máxima, pero aquí lo importante es la parte que son relevantes. ¿Sí? Entonces uno podría decir, no, pero mira, ¿podría vender por debajo del costo de producción? Sí, perfectamente. No hay ningún problema en vender por debajo del costo de producción. Siempre que el costo marginal de producción sea más alto. Entonces, por ejemplo, esto le pasó a la minería por mucho tiempo, que en el fondo el precio del cobre durante todos los años 90 bajó tanto que era por debajo del costo de producción, y esto es lo típico que uno ve en introducción a la economía, por ejemplo, que uno dice, bueno, yo tendría que cerrar la fábrica cuando el precio de venta esté por debajo del costo medio. No. Cuando esté por debajo del costo marginal es cuando uno debería cerrar, porque hay una parte que son costos comprometidos, costo hundido, en este caso para nosotros hasta este momento, costos fijos. Entonces lo que uno tiene que analizar son costos relevantes o costos irrelevantes. Entonces vamos a definir que los costos e ingresos relevantes, digamos, ingresos y costos relevantes, son todos aquellos que varían a raíz de tomar, digamos de aceptar, me parece más claro, aceptar o rechazar una decisión. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver ciertas situaciones tipo, pero uno podría decir, por ejemplo, subir o no subir un pasajero al avión, comprarle a un proveedor externo o fabricar tú mismo, aceptar o no aceptar abrir o cerrar una nueva tienda o expandirte una nueva región geográfica, atender un cliente de último momento o no atender un cliente de último momento. Si tú tienes un producto que podrías procesarlo adicionalmente, ver si te conviene o no te conviene. Por ejemplo, cuando veíamos costeo por proceso, uno decía eso. Bueno, ¿qué pasa si yo daño las unidades?
podría reprocesarla y sacarla como buena o venderla como una unidad, de descarte, y eso podría venderlo en un outlet, por ejemplo, o podría venderlo como un subproducto. Bueno, la reproceso o no la reproceso es uno de este tipo de decisiones, que en el fondo tú dices, ¿cuánto más voy a poder venderla? Bueno, el precio completo al nuevo que lo vendo no es lo relevante. Lo relevante es solamente la parte que varía o que se incrementa producto de esto. Entonces, lo que uno está tratando de medir aquí es lo que se conoce como el análisis incremental. Un circulito. Incremental, esta no es una, o marginal. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, mira, lo que yo voy a incluir dentro de son solamente aquellos costos que se incrementen producto de hacer cierta cosa, no todo lo que tenga que ver con el costo. Entonces hay algunos costos variables o fijos que quizás no se incrementan producto de ciertas decisiones, y entonces vamos a separarlo entre costos que sean relevantes o costos que sean irrelevantes para tomar la decisión. ¿Sí? Esa es nuestra definición esencial. Entonces, si yo tengo la duda si es relevante o no relevante, entonces lo que uno debería decir es, mira, si yo tomo la decisión A, estos son mis costos. Si yo tomo la decisión B, estos son mis costos totales. Los que no se repitan son los relevantes. Si se repiten, son irrelevantes. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, lo que uno puede decir esencialmente es que hay ciertos tipos de costos que, digamos, digamos, regularmente o en la mayor parte de las situaciones se vuelven irrelevantes. Entonces, en el fondo uno piensa, por ejemplo, hay ciertos costos que están comprometidos. Entonces, vamos a tener, voy a limpiar la pizarra y guardé. Profe, espera, hay que sacarle una foto. Es que estoy copiando. De nuevo, me devuelvo. Ahí está, Espera ahí. te espero. Ahí sí, muchas gracias. Ahí de aquí. Borro. Entonces vamos a decir, costos, típicamente, no es que apliquen a todas las situaciones, pero por eso digo que la mayor parte de las veces, irrelevantes. Entonces podríamos hablar de los costos hundidos. ¿Sí? ¿Qué son los costos hundidos? Los costos pasados. Costos pasados, bueno, y como son pasados no puedo cambiarlo. ¿Se entiende? De hecho podríamos ponerle costos hundidos o pasados. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, es que el año pasado nos gastamos tanto en publicidad, irrelevante para la toma de decisiones. ¿Se entiende? O el arriendo nos costó tanto, ya a nadie le importa, pues ya es un costo hundido. ¿Se entiende? Entonces los costos hundidos deberían ser irrelevantes para tomar las decisiones en el futuro. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, mira, es que me fue mal en la prueba 1 o me fue mal en el control 1 de ejercicio. Eso no debería influir como te vaya en el control 2 o en la tarea 3, que es el control 3 de ejercicio. Porque hagas lo que hagas, no va a cambiar tu nota anterior. Entonces, todo lo que tenga que ver con costos del pasado, que son recursos que en el fondo ya están comprometidos por la empresa, eso cambia. ¿Sí? Entonces, también típicamente los costos que estén comprometidos. No solamente que hayan sido comprometidos en el pasado, sino que tú digas, mira, yo voy a tener que pagar el arriendo a todo evento. Entonces da lo mismo lo que yo haga en el futuro, igual voy a tener que pagar. Y la empresa está comprometida en pagar por lo demás. Por ejemplo, en algún momento me tocó asesorar un fondo de inversión, que el fondo de inversión tenía un contrato de arriendo
y tenía que traer un ancla, una tienda que trajera mucha gente. Era un supermercado, era Unimark. Y el Unimark estaba en esos años que tenía problemas financieros, 2014, 2015, y entonces dijo, yo no voy a abrir el supermercado. Pero eso no quiere decir que no fuera a pagar. ¿Se entiende? Dijo, yo te voy a seguir pagando el arriendo, te voy a seguir pagando el arriendo, pero no voy a abrir. Y entonces el costo que le generó al fondo de inversión fue que las otras tiendas chicas, si es que el Unimark no abría, fue mucho más bajo los ingresos que tuvo. Entonces la empresa empezó a perder. Pero, por ejemplo, tenía que tener los mismos costos de seguridad, los mismos costos de tener los seguros de incendio, de terremoto, de robo, y todo tipo de seguros que tuviese, probablemente el mismo costo de limpieza. Entonces los ingresos del Unimark estaban comprometidos, así que esos ingresos eran irrelevantes para la toma de decisiones, porque iba a generar el mismo ingreso. Pero lo que no era irrelevante era lo que pagaban el resto de los locatarios por arrendar. Entonces en el corto plazo tú podías decir, mira, ¿qué hago? ¿Cambio el ancla de alguien que ya me está pagando a quizá alguien que me pague menos, pero que abra el supermercado y que eso atraiga más arrendatario o que no lo haga? Entonces ahí hay que ver cuánto menos perdería si es que yo cambio el contrato del ancla y yo arriendo los locales pequeños a otros que paguen más si es que abre el supermercado. Y entonces ahí hay una evaluación de costos comprometidos o costos que sean asignados en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, esos son típicamente ciertos costos que uno va a tener. Entonces, lo siguiente que uno tiene es los costos que no es que estén ni comprometidos a futuro o no, sino que son costos que son inevitables. ¿Sí? Ahí caben, por ejemplo, las fallas. Las fallas, Sí. ¿son inevitables las fallas? Las normales. Ya. Entonces, bajo este modelo que por eso que es toma decisiones de corto plazo, bueno, en el largo plazo alguien me va a decir, no, es que yo capacité a los trabajadores, cambié las máquinas, etcétera. Bueno, ahí hay un cambio, pero en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Se entiende? Entonces, en el corto plazo es imposible cambiar las máquinas, capacitar a los trabajadores. La falla normal es inevitable. Por eso nosotros hablábamos que era inherente al proceso productivo, o sea, tú no puedes fabricar sin generar daño normal, pero tú sí podrías fabricar sin generar daño anormal. ¿Entiendes? Por eso que el daño anormal es evitable, y como es evitable es una pérdida. Cuando es inevitable, entonces un costo. Y eso lo dijimos semana 2. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles costos entran en cada una de estas categorías? No podemos. Como en todo el curso no hay una receta acá, pero eventualmente los costos que uno... No, es imposible evitar esto. Las fallas, perfectamente. ¿Se entiende? Y si no son los costos comprometidos, ni los costos inevitables, ni los costos hundidos, normalmente lo que uno va a considerar ahí son los costos que sean asignados. Sí, obviamente aquí estamos ocupando el concepto de costos y gastos también, lo mismo que estamos haciendo desde CBU, que esta parte más de toma de decisiones gerenciales o estratégicas, porque en el fondo uno dice, mira, los costos asignados podrían ser perfectamente los costos del estacionamiento de la universidad, o el sueldo del rector. Bueno, mira, tú podrías decir, el sueldo del rector lo divido en todas las carreras, o lo asigno proporcional al número de estudiantes de las carreras, o lo asigno proporcional al número de ingresos que produzca para la universidad. Pero en todos esos casos va a cambiar digamos, el costo por sueldo del rector, dependiendo de cómo lo asigne. ¿Cambia el costo? ¿Sí o no? ¿Cambia el No. costo por la remuneración del rector si yo lo asigno basado en los ingresos, basado en la cantidad o basado en el número de carrera? No. No. Entonces, como no cambia, es irrelevante para la toma de decisiones. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gerencia central o muchas veces con la capacidad instalada.
Entonces tú dices, bueno, es que yo lo asigno con ABC o lo asigno con tradicional. A nadie le importa. Es irrelevante para la toma de decisiones. Porque eso es que tú le vas a asignar más a uno o más a otro. Pero el conjunto de los costos asignados son irrelevantes. Entonces aquí entra, por ejemplo, la categoría de costos conjuntos que algo mencionamos cuando veíamos asignación de los CIF. Por ejemplo, si tú te dedicas a la minería, entonces tú extraes cobre. Para extraer cobre, inevitablemente voy a extraer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué otros materiales extraigo o qué otros minerales extraigo si extraigo cobre? Oro. Oro. ¿Qué más? ¿Nada más? Plata, Plata. ¿Qué más? molibdeno por eso, ¿no? Molibdeno. ¿Qué más? Zinc. Al menos esos 4, además del cobre. ¿Se entiende? Entonces, si tú has decidido que solamente vas a tener cobre, bueno, lo otro lo ocupaba para reducir el costo de extraer cobre, que fue algo que planteamos. Pero eventualmente tú podrías decir, no, pues además lo otro van a ser otros productos. Entonces tengo 5 productos distintos. Es un problema de definición, pero en el fondo tu utilidad va a ser exactamente la misma. Entonces, como no cambia el beneficio, esos costos, el cómo asigne esto entre 5 productos, a un solo producto, a 3 productos y 2 subproductos, a nadie le importa. Porque en el fondo tú dices, mira, me gasté 500 millones de dólares en extraer todos estos productos. ¿Cuánto de esos 500 millones de dólares va a dar a todos los productos o no? Da lo mismo. ¿Se entiende? Entonces tú puedes decir, mira, si yo solo extraigo cobre, que fue nosotros cuando hicimos ese ejercicio de la minería, que es el ejemplo de costeo de inventario, pues nosotros dijimos, mira, de los 500 millones yo resto ese costo, por ejemplo, lo de los subproductos, que es una definición de la empresa, pero que podría tomar otras. Entonces, nosotros dijimos, perfecto, mira, yo tengo 500 millones de costo para extraer cobre, pero obtengo 10 millones de oro, 15 millones de molibdeno, 30 millones de CIF, de zinc, y tengo 25 millones de plata. Ya, bueno, entonces le resto estos 70 u 80 millones y el costo neto de extracción es 420. Pero tú podrías decir, mira, tengo ingresos por 80 y costos de 500, igual te va a quedar un margen bruto de 480, de 420. Entonces da lo mismo si los asigno a costo, a ingresos, si los contabilizo o no los contabilizo, depende de otras situaciones. Por ejemplo, que tú tengas un sistema de control de inventario de cuánto zinc tiene. Después, cuando nosotros hablamos de merma en procesos, dijimos, podría tener perfectamente una compañía que se dedica a cortar madera que va a tener acerrín. Si alguien decide contabilizar el acerrín como otro producto, tiene que llevar un inventario, tiene que tener el control para que cumpla con la definición de activo. Pero la empresa va a decir, no, pues mira, yo lo barro, lo meto en una bolsa y cuando viene la empresa de aseo se lo vendo. Eso no cambia el que lo venda o no lo venda, pero la empresa quizás destina bastante menos recursos cuando hace eso. Entonces, dependiendo de la definición que haya tomado la empresa, estos costos que han sido asignados o no asignados a ciertos productos pasan a ser irrelevantes la mayor parte de las veces. Es probable que alguien diga, no, pero es que mire, si yo lo asigno de esta forma, quizás voy a eliminar el producto y ya, pero normalmente estas categorías de costos son irrelevantes. ¿Se entiende? Entonces lo que uno trata de decir es más o menos lo siguiente. Estos son tus ingresos relevantes, le voy a poner un más. Estos son tus costos relevantes. Y esto te va a dar el beneficio neto. Un segundo. Entonces los ingresos relevantes, los costos relevantes y esto te va a dar el beneficio neto. Entonces, ¿cuál es la decisión? Si uno piensa en el beneficio neto, ¿cuánto debería ser el beneficio neto mínimo para que uno acepte la decisión? Profesor Nasser, estoy en clase, así que te llamo después de clase.
¿Cuánto? 0. 0. Listo, eso es. Entonces tu regla de decisión siempre va a ser esta. Si el beneficio neto es mayor que 0, entonces acepto. ¿Se entiende? Esa es tu regla de decisión siempre. Por eso lo que hay que hacer primero es lo que te sugiere el capítulo. Te da ciertos pasos. Yo en general prefiero no estandarizarlo porque podría ser otro tipo de decisiones que te es más fácil. Pero primero, decir ya, ¿cuál es la decisión que quiero tomar? ¿La decisión es comprar o la decisión es producir? ¿La decisión es cerrar o la decisión es abrir? Y ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Ah, ya. Después que tengo claro, entonces voy a ver cuáles costos varían y cuáles costos no varían. Perfecto. ¿Cuáles son las alternativas? Porque tú podrías decir, por ejemplo, en un cambio de máquina, que una decisión que involucra más largo plazo, uno dice, bueno, ¿cuáles son tus otras máquinas? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que debería recibir por esta máquina para calcular el valor presente? ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Lucas. Si es 0, ¿lo acepto o no? Ah, es una gran decisión. Si es 0, ¿qué haría? ¿Gana ¿Sabes qué? plata la empresa si es 0? No, ¿Pierde plata? no. Sería irrelevante, ¿no? Sería Diferente. irrelevante. Eso es. Eso, según yo, es igual e irrelevante. Eso. Es irrelevante porque en el fondo la empresa no va a quedar con más utilidad ni con menos utilidad operacional. Quizás en otros casos hay ciertas cosas que uno no puede incluir y esto después en finanzas uno lo discuten con el profesor que estén mucho más, porque en el fondo tú dices ya, pero por ejemplo si yo hago, si yo dono a la Teletón, ¿tendrá beneficio neto positivo o no? No. Pero la gente igual dona a la Teletón. ¿Por qué? Reputación. Entonces hay ciertos factores intangibles, Intangibles, como ¿no? la reputación, que no puedo cuantificar. Aquí este es un curso de métodos cuantitativos, entonces nosotros vamos al número, pero eventualmente hay ciertas cosas intangibles, como mejorar la imagen de la compañía, la reputación, etcétera, que no entran en la decisión, pero que eventualmente cuando está en torno a 0, la empresa podría optar por. Porque en el fondo uno dice, ya mira, ¿qué supermercado fue el que más donó plata ahora en la Teletón que pasó recién en abril? Nadie. Y aparte uno no podría decir, oye, yo voy al Jumbo, o yo voy al Líder, o voy al Unimarco, o voy al Totus, porque donó más plata. ¿Se entiende? Todos los proyectos que tienen que ver con responsabilidad social empresarial, es decir, que las empresas que les va muy bien tienen que devolver algo a la sociedad. Entonces, las corridas, plantar árboles, anda a saber tú, todo ese tipo de proyectos que van en la línea de RSE, van en esa línea. Quizás tiene un beneficio neto que está cercano a 0 o negativo de plano, pero que aún así lo aceptan. Entonces, en la práctica entran otras cosas que son más allá de lo que uno puede cuantificar, pero eventualmente no es como que pierda así 100 millones de dólares, sino que es que, mira, invierte 100 millones, pero pierde 1. Ah, bueno, capaz que igual lo va a aceptar. ¿Se entiende? Porque la mejor imagen, el mejor clima laboral, la fidelidad de los trabajadores, de los clientes, un intangible para la compañía, que no puede estar en el sentido contable, pero que sí la compañía es capaz de incluir en su decisión, aunque no sea cuantitativo, aunque sea más del aspecto cualitativo. ¿Se entiende? Pero entonces, en términos del curso, no vamos a contarlo, pero en términos reales sí No. podría contarse. Claro. Pero en ese caso igual tratan de cuantificar eso. O sea, hay algo, no sé, por ejemplo, los que vayan al magíster después de psicología de las organizaciones, ahí sí, y creo que en marketing también están dictando análisis cualitativo de decisiones, no cuantitativo. Hay formas que tienen mucho más sentido, pero no en el sentido estrictamente numérico, no es positivo o es negativo, sino que tienen otros tipos de análisis, que en el fondo igual se han llevado a cuantificarlo, pero es como una repetición de cosas que van a suceder, o sea, hay cosas que hacer. Sino que la duda me surgía, o sea, no era como tan cualitativa, sino como, por ejemplo, las empresas que están en los primeros años de supervivencia, Ajá. generalmente están perdiendo plata, entonces si es que tienen la posibilidad de no perder ni ganar, como que igual así la van a tomar porque es mejor que estar perdiendo. Ya, pero es que ahí primero es una decisión de largo plazo, entonces justamente nos entra en el espectro acotado que nosotros queremos ver en estas dos clases, Ah, pero además, porque
La empresa lo que va a decir es, mira, yo tengo un cliente que me cuesta capturarlo. Esto es típicamente la evaluación para un emprendimiento. Me cuesta 100 capturar al cliente y yo valorizo al cliente. No valorizo la venta del próximo periodo, sino que el cliente se repite 3, 4, 10, 15, 300 ventas. Traigo eso valor presente y digo, el cliente vale 150. Si a ti capturar al cliente te cuesta menos que 150, entonces voy y lo capturo. Si no, si te cuesta más que 150 capturar, entonces esos clientes no te tiene sentido capturar. Y entonces así sabe cuánto tiene que vender, qué productos desarrollar. Normalmente una startup cuando esté en esas primeras etapas. ¿Entiendes? Después ya cuando madura la empresa empieza a tomar otro tipo de decisiones, como el punto de equilibrio, como el análisis marginal, otro tipo de cosas. Perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Creo que alguien iba a preguntar algo. Alonso, si no me equivoco. Sí, profe, no, que tenía que ver con el tema de los factores cualitativos, porque en el texto salía que era esencial para basarse en el modelo de decisiones tácticas. Entonces, como que tenía ahí la duda. Claro, pero para nuestro efecto es difícil cuantificar lo cualitativo. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo vamos a acotar a esto, pero puede ser un factor tremendamente influyente en la realidad. Entonces, particularmente en el caso de las donaciones, entonces, todo lo que tiene que ver con filantropía, porque hay una cosa como que siempre, ¿quién es el mayor donante de la Teletón siempre? Por un punto premio, no, por 2 puntos premio, porque es complejo. ¿Cómo, profe? ¿Quién es el mayor donante de la Teletón siempre? Luxich. No, Luxich, ¿no? ese es el segundo más grande. Latam. No. CCU. Latam, con suerte tiene, no. ¿Es una empresa? Es más grande que ellos. No sé si es una empresa, es una Los entidad. multimillonarios, no sé. ¿Ah? ¿Quién es? Barca. No, porque Luxich dona Chile. más que Frank. No, Es un americano, ¿no? no, Banco Chile. no. Más grande que eso, piénsenlo bien. La Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, la Cámara Chilena de la Construcción y la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Podría ser, pero no. Pero ellos donaron 5.000 millones de pesos. Eso es poco, po. José Luis Nazar. No. ¿Nosotros? Mira, es más, ya, todos nosotros, ya, pero ¿cómo? Pues no es una donación directa, es una donación indirecta. ¿Con el gobierno? Ya, listo. 2 puntos, Jessica. El gobierno es el mayor donante porque las empresas cuando hacen la donación tienen un beneficio tributario por acogerse a la ley de donación. Entonces lo típico que uno dice, pero el supermercado, la farmacia, cuando te dice dona el vuelto, etcétera, ese se lo va a ahorrar. Bueno, sí, pero ahí hay una decisión relevante. Tú podrías decir, ya, devuélveme los 10 pesos, los 30 pesos, y antes sin la ley de redondeo, no sé, 3 pesos. Pero quizás tú igual nunca los vas a ir a donar. Entonces, como que el que se lo puede ahorrar la empresa de los impuestos, que fíjense, al tiro todo lo que haya donado se descuenta de impuestos. Entonces ese gasto ya te ahorra impuestos del 27% de este año. Y además, todo lo que tú hayas donado, la mitad de eso actúa como un crédito tributario. Entonces el fisco deja de percibir más o menos el 60% de eso como ingreso. Bueno, entonces indirectamente el que está donando la plata no es la empresa, es el fisco. ¿Se entiende? Entonces hay cosas que son cuantificables en ese sentido, pero sigue estando la reputación, la imagen, todas esas cosas que son cualitativas. ¿Se entiende? Entonces, miren, nosotros vamos a analizar ciertas decisiones tipo de, bueno, obviamente, toma de decisiones de corto plazo. No le voy a borrar el toma de decisiones porque arriba dice decisiones. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar 6 tipos de decisiones. Vamos a analizar una decisión que es del tipo comprar, Fabricar. producir, claro, fabricar. ¿Sí? Literal es responder esa pregunta, ¿te conviene hacerlo a ti o conviene que lo haga otro?
¿Entiendes? Y las empresas regularmente van recibiendo ofertas de ese tipo. ¿Sí? Vamos a tomar también una decisión que es un pedido especial. Mira, hay alguien que justo necesita que trabajemos todo el fin de semana. ¿Conviene o no conviene? Típicamente en una empresa que funciona por órdenes de trabajo le pasa eso. Entonces tú dices, por ejemplo, a nosotros en el Banco Santander nos pasaba eso. Por alguna razón, Cervecería Chile, la competencia de CSU, llamaba los viernes a comprar. Yo trabajaba en la mesa de dinero del Santander, entonces nosotros comprábamos y vendíamos dólares. Y entonces llamaba como a la 1:15, 1:30, y el mercado de tipo de cambio cierra a las 2 de la tarde. Entonces un viernes a la 1:30 ya había poca liquidez, en el fondo casi nadie estaba trabajando. Entonces llamaban y llamaban desesperados. Entonces uno sabía al tiro que si llama a alguien desesperado, con poca información además, es seguro que vamos a ganar mucha plata. Porque en el fondo te llamaban y te decían, mira, tengo 5 millones de dólares en tesorería, pero yo la matriz no me permite quedarme en dólares con la caja del viernes al lunes, porque podría ser que el lunes el tipo de cambio es cualquier cosa y nos revierta. Tiene que estar en pesos. O a veces lo tenía en pesos argentinos y lo quería pasar a dólares, o lo tenía en euros, no sé. Podía ser cualquier empresa con otro tipo de moneda. Entonces llamaban y nosotros decían, no, ya no trabaja acá, pero ¿cómo son las 12? ¿No? Pues acá son las 1 y algo. Oh, no, pero no, el trader ya se fue. Y el trader estaba ahí en realidad. No, ya se fue. No, mira, a ver, mira, está almorzando con la alta gerencia, está en el piso 10, pero en el piso 12, el normal queda en el 10. Está en el piso 12, lo vamos a ir a buscar. Ya pagábamos el teléfono, no sé, 4 minutos. Oye, ya mira, el trader dice que puede venir, pero está complicado, espérate que baje. Apagábamos el teléfono 3 minutos más, ya mira, llegaron, y no sé, el precio en pantalla en ese tiempo era el dólar a 620, nosotros le decíamos 623, que era brutal. 3 pesos uno dice es barato, claro, para ir a una casa de cambio, pero Codelco, por ejemplo, ganábamos 10 centavos, 20 centavos, entonces eventualmente ahí uno dice, ya, si yo te llamo con ese nivel de desesperación, la empresa lo que está aceptando un pedido especial, porque en el fondo tú ya no esperabas hacer utilidad, en el fondo ese día ya estaba cerrado, ya había visto cada uno si llegaba a las metas o no. Entonces, en el fondo era dinero fácil cuando te llamaban a una hora que nadie esperaba recibir eso, y eventualmente tú podrías evaluar. Si el trader en realidad no hubiera estado, tú podrías decir, oye, pero ¿volverá? Bueno, si eran 5 millones de dólares a 3 pesos por cada millón de dólares, eran 15 millones de utilidad, que en el fondo era como la meta que tenía cada uno de los ejecutivos de lograr durante el día, pero solo en una transacción, pues no en las 100 transacciones del día. Entonces uno decía, ya, pedido especial. ¿Se justifica o no se justifica? O al revés, había veces que, por ejemplo, llamaban el gerente de tal empresa quiere hacer un viaje, necesita $8.000. Bueno, $8.000 no es negocio para la empresa. Porque si yo le cobraba 1 peso más caro, 2 pesos más caro, 3 pesos más caro, la empresa ganaba 24.000 pesos. No aportaba nada. ¿Se entiende? Porque el volumen de dólares comprados era muy chico. Entonces, no te convenía atender esos pedidos especiales. ¿Se entiende? Entonces, el pedido especial implica eso, es algo que tú no esperas regularmente, que no va a cambiar tu demanda de largo plazo, pero que eventualmente tiene algunos recursos adicionales que van a consumirse o no van a consumirse. ¿Sí? Tu otra decisión podría ser procesamiento adicional. Ahí. Procesamiento adicional. ¿Sí? Entonces tú decías, mira, yo voy a convertir esto en, digamos, cables de cobre, o lo voy a hacer que estos sean cátodos de cobre, estas planchas que uno ve en las noticias, o voy a hacer ollas de cobre. Bueno, no sé, pues tu análisis será, oye, si yo lo convierto en ollas de cobre, lo puedo vender por tanto, ¿cuánto me cuesta? ¿Tengo la capacidad para eso? Y hay ciertos costos adicionales o no. ¿Se entiende? Hay una decisión de eliminación de cliente, producto, región geográfica, etcétera. ¿Sí? Digamos, eliminar o no, o seguir atendiendo o no seguir atendiendo algún tipo de recurso.
¿Se entiende? Entonces, en esos casos, lo que uno está considerando es que la empresa podría estar diciendo, mira, yo tengo 10 locales, pero en realidad no tengo personal para seguir haciéndolo, o tengo que evaluar cuáles son los clientes que me generan la mayor rentabilidad, porque tengo que cerrar alguno. O siempre estoy mirando eso. ¿Sí? Eso podría ser también. ¿Sí? No es tan significativo en ese sentido, pero lo que pasa es que uno podría querer cerrar porque quizás tiene utilidades, pero si yo cerrara tendría más utilidades. ¿Se entiende? Entonces lo que uno podría querer ver es que la compañía va a tener la particularidad, digamos, de que no vaya a ser lo suficientemente rentable en ese sentido y podría ser más rentable si no lleva a cabo esa decisión. ¿Se entiende? Tu otra decisión va a ser de reemplazo de equipos. Que esta decisión nosotros no la vamos a ver, la coloco particularmente porque se sugiere en la lectura, pero digamos al parecer del área, además de todo el departamento, está mal evaluada porque en el fondo si tú reemplazas un computador no es una decisión de corto plazo. No es que si yo acepto el fin de semana ya chao. No es que si yo subo el precio hoy día, mañana va a volver a hacer lo mismo. No es si yo dejo subir un pasajero más a un avión o no. Es que si tú reemplazas un equipo te va a durar 2 años, 3 años, 5 años y tiene otras cosas. Por ejemplo, valor del dinero en el tiempo. Segundo, tiene un efecto tributario. Entonces, por esa razón, primero consideramos que está mal evaluada y por eso debiese evaluarse en Finanza 1 más que en Contabilidad 3. ¿Sí? Y finalmente tenemos una decisión del tipo de recursos escasos. Que esta podría ir en la línea de la eliminación del cliente. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, no puedo atender todos. Mira, mi fábrica da para esto, o los trabajadores que tengo disponibles son estos. Entonces, por ejemplo, la salud ahora dice, ya, pues yo tengo que tener la mitad de los trabajadores y hacen estos turnos de 2 semanas y 2 semanas, o 1 y 1. Ya, es lo único que puedo hacer hoy en día. No tengo de otra. Pero eventualmente entonces tú dices, ya, pues, ¿qué hago? ¿Atiendo las consultas médicas, las operaciones ambulatorias, o atiendo las operaciones que tienen que ver con internación? ¿Atiendo solamente a los pacientes que estén críticos, solamente a los pacientes COVID? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar? ¿Se entiende? Porque tus recursos son escasos. Me encantaría poder atenderlo a todos, pero eso no va a pasar en la vida. ¿Se entiende? Y entonces a veces la empresa tiene que decir con qué se queda y con qué no se queda. ¿Se entiende? Eso es si la eliminación proviene del recurso escaso, o cuál debería vender, o en cuál debería concentrar. No es que tenga que eliminar uno. Pero, por ejemplo, en el caso de eliminación de clientes, que puede ser más bien parecido, Casa Ideas. Casa Ideas tomó una política de que creció mucho, hizo filiales, por ejemplo, en República Dominicana, que en el fondo el negocio es bien distinto a lo que sería en Chile, o al menos el mercado, pero dijo ya, crecí, de repente se volvió complejo el negocio, ya no seguí creciendo y algunas tiendas se volvieron poco rentables. Entonces, para volverse rentable de nuevo, y la pasó muy mal casi en algún momento, tuvo que empezar a cerrar tiendas y ahí se volvió muy rentable de nuevo. Entonces uno dice, ya, pues, ¿qué tiendas cerrar? La política de Casa Ideas fue, cada tienda que no me genere mensualmente un EBITDA, o sea, una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de 30 unidades de fomento por cada metro cuadrado, chao, se cierra. Bueno, no podría decir, bueno, cada tienda que me genera un beneficio neto por metro cuadrado, porque uno dice, bueno, es que la tienda me genera 100, pero es el doble grande que la que me genera 80. Bueno, atiende las que sean más escasas en ciertos recursos o elimínala completa. ¿Se entiende? Entonces las empresas podrían tomar ese tipo de decisiones en línea con que algunas de estas le van a ser relevantes y otras no le van a ser relevantes de acuerdo a la situación particular de cada empresa. Por eso decimos, son decisiones tipos, pero los costos a incluir en cada una de las decisiones es distinto. La única receta que tenemos acá es que si los ingresos relevantes superan los costos relevantes, entonces la empresa debería emprender esa decisión, si no debería rechazar la decisión. ¿Sí?
¿Todos claros? ¿Sí? Entonces, vamos al set de ejercicio. Aquí. Vamos a partir con el ejemplo 1, pero fíjense que, de nuevo, igual que todo el resto de los sets de ejercicios, tiene muchos más de los que nosotros hacemos en clase. Particularmente me parece que tiene hasta el... después yo le agregué uno que todavía no lo he terminado, pero de la que tenemos en webcursos tiene 8 ejercicios. ¿Sí? Y particularmente el 7 que vamos a hacer nosotros y el 8 son de recursos escasos, que parece ser la decisión más compleja. Pero nosotros vamos a hacer uno de cada uno al menos, tienen muchos más ahí para cuando vayan haciendo la tarea del ejercicio de Petrobras, que en el fondo ahí tienen algo que van a ver si es relevante o no es relevante y qué cosas para aceptar pedido especial, para eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, partamos por el ejercicio 1. Dice: Pastelerías Tía Marta posee un famoso bizcocho relleno con una pasta de avellanas de producción propia que vende a 6.990 por unidad. La competencia se ha hecho incesante y el oligopolio de los fabricantes ha aumentado el precio por adquisición de materia prima hasta 15.000 pesos por kilo de avellanas. Un fabricante especializado en una pasta de igual calidad ha ofrecido distribuirla a un precio de 3.990. Para producir el relleno necesario de un bizcocho se requiere de 120 gramos de avellanas, 30 minutos de mano de obra directa y 0,5 kilos de materiales indirectos. El pago por hora mod es de 2.400 y los materiales indirectos tienen un costo de 1.300 por kilos. Además, los costos indirectos de fabricación fijos son de 6 millones mensuales para producir mezclas suficientes para rellenar 4.000 bizcochos. Determine A. ¿Es conveniente adquirir al nuevo proveedor la pasta si es que los costos fijos serán asignados a otras líneas de productos manteniendo la actual capacidad instalada? Entonces, lo primero que hay que decidir aquí es qué recursos son relevantes y qué recursos no son relevantes. Entonces, por ejemplo, el precio de venta. Primero, ¿qué tipo de decisión es? ¿Qué tipo de decisiones es? ¿Relevante? No, pues esa no es una decisión tipo. ¿Comprar o producir? Listo. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a evaluar comprar o vamos a evaluar producir? Comprar. Ya, comprar, listo. Lo voy a dejar escrito. Eso tiene que ser una definición porque si no todo va a quedar al revés. Comprar. Listo, ya. Entonces vayamos. ¿El precio al que vendo el bizcocho es relevante o no es relevante? Sí. ¿Por qué? Porque hay que competir en el oligopolio. No, eso no es una definición que hayamos dado hoy día. No, pero me refiero al precio del oligopolio, porque lo están ofreciendo a 3.990. Bueno, por eso, pues, pero ¿qué te están ofreciendo, Catherine? Porque cambia. ¿Cambia? Si yo compro la pasta para rellenar el bizcocho, ¿a qué precio lo vendo? ¿A un precio mayor ¿Por qué? por lo del beneficio neto? ¿Dónde dice eso este ejercicio? ¿No debería ser el mismo precio? Eso es, pues. Porque fíjense que esto es como cuando nosotros hablábamos de la falla. Nosotros decíamos, mira, en la silla que están sentados, en la cama que están acostados, ¿se hizo bien a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o se reprocesó? Anda a saber tú. Pues entonces aquí tú dices, mira, hay un bizcocho. ¿El relleno del bizcocho lo compré o lo fabriqué? Entonces, si yo lo compro externamente, lo vendo a 6.990. Si yo lo produzco, ¿a cuánto lo vendo? ¿A cuánto lo vendo si yo lo produzco? ¿A lo mismo? A lo mismo. Pues entonces, ¿cómo es este precio de venta? Irrelevante. Irrelevante, porque en ambos casos lo voy a vender a 6.990. Entonces, como la decisión A es 6.990 y la decisión B es 6.990, chao, no es relevante. ¿Se entiende? Pero creo que igual. Adelante. Dale, no, dale. No, dale.
Es que es como dice, un fabricante especializado en una pasta de igual calidad ha ofrecido distribuirla a un precio de 3.990. Entonces, como que tenemos que ignorar que vaya a haber como competencia en precio. O sea, están compitiendo en precios, pero ¿en el precio del bizcocho o en el relleno del bizcocho? Mm, ¿Se entiende? Entonces el relleno es una parte, tú lo vendes a 6.990, tú dices, mira, solo el relleno me lo van a vender a 3.990, podría ser que el bizcocho, que las comisiones, que el transporte cuesten otros 2.000 y tú te ganas 1.000 en el fondo de utilidad operacional por cada unidad. Anda a saber tú, ¿se entiende? Pero esto es el producto completo y tú en el fondo estás tratando de adquirir un componente del producto, no el producto completo. Porque ahí no tendría sentido, pues si tú la pudieras comprar a 3.990 y vender a 6.990, esto sería estúpido, porque este precio ¿hasta cuánto debería subir? Si alguien pudiera comprar a 3.990 y vender sin hacer nada más a 6.990, ¿qué, compraría esto o no? Sí. Sí. Entonces, si compra demasiado, va a haber un exceso de demanda. ¿Qué va a pasar con el precio? Subir. Subir, pues ¿hasta cuánto? 6.990. Eso es, pues, y ahí va a haber competencia, porque es demasiado fácil hacer ese negocio. En finanzas es lo que llamamos una oportunidad de arbitraje, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo y gano sin hacer nada. ¿Se entiende? El negocio de intermediación, que eso, tomarlo acá y llevarlo hacia allá, tiene márgenes muy pequeños, no márgenes de, no sé, el 40%. ¿Se entiende? Entonces no va a pasar eso. El 3.990 corresponde solamente a una de las cosas que tiene el bizcocho relleno. Estamos hablando solamente de la pasta de avellanas que se rellena, digamos, el producto. ¿Sí? Entonces, el precio al que se vende el producto total es irrelevante. ¿Sí? Después te dice, ¿el precio de adquisición de 15.000 por kilo de avellana es relevante? sí, porque se está refiriendo a un aumento de precio. Claro, y porque en el fondo si lo compro, el relleno listo, ¿necesito comprar la avellana? No. No, pues entonces cambia de acuerdo a las decisiones, ¿entiendes? Después, el precio que compro la pasta, ¿es relevante o no es relevante? No, ¿Por qué no? porque permanece así. Pero si yo no la compro, ¿cuánto pago? 15.000. No, 6.990. no, pero por la pasta externa, si yo la produzco internamente, ¿cuánto pago por la pasta externa? Nada, Nada. Y si la compro, ¿cuánto pago? el monto de ahí. Entonces es relevante, varía de acuerdo a la decisión. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno tiene que evaluar es realmente si yo voy a incurrir en esa decisión, ¿ese costo va a cambiar? Sí, es relevante. Entonces, si no cambia, no es relevante. El precio de venta, yo sigo vendiendo el bizcocho a 6.990, lo que estoy cambiándome un componente. Pero si yo compro ese componente o lo fabrico, entonces el precio al que lo compro es relevante. Y el precio o el costo al que lo fabrico también es relevante. ¿Se entiende? Entonces, todo digamos, la receta, 30 minutos, 120 gramos, 0,5 kilos, es relevante. Porque en el fondo, si tú lo compraras externamente, ¿le tengo que pagar a la mano de obra directa? No. No, No. pues entonces ¿es relevante o no es relevante? Es Sí, es relevante. relevante. Es relevante, porque varía de acuerdo a la decisión. ¿Sí? Lo mismo con los materiales indirectos. Si yo lo compro externamente, no tengo que incurrir en los materiales indirectos. Entonces, este es relevante. ¿Sí? Los 6 millones mensuales de costos fijos, ¿son relevantes o no son relevantes? No. No, ¿Por qué No, no? porque no no van a varía con la cambiar. decisión. Ya, pero ¿por qué no varían? Porque los va Que a todos pagar los igual. meses voy a tener los mismos costos, Pero eso no es independiente, ¿sí? pero esa no es la definición de costo irrelevante, esa es la definición de costo fijo. Alonso. Alonso. Pero, profe, ¿no serían como unos costos inevitables?
Sí, o sea, no estamos seguros que sean inevitables, porque la empresa podría dejar de hacer, para eso necesitamos más información, porque no sabemos de dónde provienen los SIP fijos. Si están por contrato, entonces como un arriendo, es probable que estén comprometidos o sean inevitables. Y en ese caso serían irrelevantes. Claro, pero no tenemos esa información, pero sí dice algo la pregunta. ¿Son relevantes o no son relevantes? No, porque no varían con la decisión que uno tome. Pero ¿por qué no varían? Ah, porque son asignados a otra Porque línea se de llena. producto. Porque si tú dices, mira, yo tengo esta línea de producto, tengo 10 líneas de producto, entonces los 6 millones lo asigno entre 10, o lo asigno entre 9, o lo asigno entre 8, siguen siendo 6 millones. Entonces aquí viene la trampa que decíamos en las primeras clases de evaluar el costo fijo o el costo unitario, perdón, el costo total y el costo unitario. Porque si yo miro el total, siempre van a ser 6 millones. Lo que pasa es que si miro el unitario, lo divido por menos o lo divido por más, te da un costo unitario distinto. Pero el costo unitario no debiese ser relevante para la toma de decisiones, sino que el costo total, que es lo que no va a cambiar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, insisto, van a ser reasignados a otras líneas de productos porque va a mantener la capacidad actual. Si alguien me dice, ahí es lo inevitable, porque va a mantener la capacidad actual, pero si alguien dice, me achico, me voy a una oficina más barata, externalizo esto, etcétera, me deshago de las bodegas, bueno, todo eso es que tú cambias la capacidad instalada. Entonces podría salirse del rango relevante o cambiar a un rango relevante distinto. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Profe, disculpe, no entendí. Entonces, ¿es relevante el costo fijo? No, irrelevante. Entonces, disculpe, los costos fijos son costo hundido. No están. En este caso, no siempre. ¿Podría ser en otro caso que un costo fijo sí sea relevante? Sí, vamos a evaluar esa decisión. Partimos con el amoroso, que es más evidente, pero después podría ser que un costo fijo sea relevante, en el fondo porque, por ejemplo, tú tuvieras un supervisor, pues que en verdad yo ya no tengo que hacer las pinturas adentro, solo me dedico a pintar, pero no a fabricar la pintura, bueno, despido al supervisor. Y entonces un costo que es fijo pasa a ser relevante. Sí, sí se entiende. Gracias. Catherine. Entonces, la justificación de por qué es irrelevante es porque mantiene la capacidad actual y porque el costo total queda igual. Eso. O sea, si yo la produzco o la compro externamente, sigo teniendo fijos totales de 6 millones. Entonces es irrelevante para tomar la decisión. No va a cambiar producto de aceptar o rechazar la compra. Ya. ¿Sí? Así. Profe, Entonces, yo quedé con una duda. Que arriba de esos 15.000 por kilo de avellanas dice que el oligopolio del fabricante ha aumentado el precio por adquisición de materia prima hasta 15.000 por kilo de avellana. O sea, podríamos considerar que eso es como un costo por materia prima que es como convencional. Entonces, ¿por qué sería relevante si es como un cambio generalizado, digamos, al que voy a tener que incurrir? no, porque si yo hago la pasta, tengo que comprar avellanas. Si yo no hago la pasta, no tengo que comprar avellanas. Entonces, claro, cuesta 15, pero por una cantidad que es cero, entonces el resultado es cero. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, miren, no lo noto tan convencido, entonces vean esta votación. Traten de responder eso. Pero, profe, Ajá. es que hay algunos que dependen del caso, ¿no? No sé. O sea, te diría que no. En principio no. Claro, podemos encontrar un caso muy extremo, pero genéricamente no.
Ya, 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, fíjense. 69% estuvo bien, pero todavía hay un 31% que cree que los costos comprometidos serían relevantes. Y no es cierto, porque como están comprometidos, no van a variar independiente de las decisiones, o en este caso estamos viendo que están asignados. Entonces, independiente de si yo compro o produzco la pasta, voy a asignarlo a otras líneas de negocio, entonces siguen siendo irrelevantes porque siguen siendo los mismos 6 millones. Y finalmente los costos inevitables también son irrelevantes, porque tú no los vas a evitar. Entonces, si yo produzco, si yo compro, igual van a estar una cantidad de costos, que quizás no es los 6 millones actuales, pero quizás a futuro sí o sí va a ocurrir. Entonces tú dices, por ejemplo, la decisión, por ejemplo, de subir o no subir la matrícula todos los años no tiene que ver, por ejemplo, con el costo de acreditación. Tú cada cierto tiempo es inevitable que te tienes que acreditar, pero podría ser que en otra decisión, por eso que esto es como genérico, en cada decisión tú podrías decir algo distinto. Si la universidad no estuviese acreditada, ¿qué tendría que bajar proporcionalmente sí o sí? ¿Qué creen que bajaría si la universidad no estuviese acreditada? El arancel. El arancel. O si el arancel es el mismo, es probable que baje el número de personas porque no podrían recibir ciertas becas y otras cosas. Entonces podría ser perfectamente que los ingresos van a cambiar. Entonces, para la decisión de acreditarse o no acreditarse, una universidad evaluará eso. Y eventualmente uno podría mirar que ciertos costos en distintas decisiones varían. Pero aquí, inevitable, asignados, comprometidos y hundidos, son todos costos que son irrelevantes. ¿Sí? Entonces, este es el caso en el que tenemos los asignados, que como esos 6 millones lo voy a asignar a 2, a 3, a 5, a 20 productos, pero siempre van a ser 6 millones, son irrelevantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo decido comprar el producto, entonces, ¿cuánto pago por el producto? $3.990. Ese es tu costo relevante. ¿Qué cosas me ahorro que van a ser tus ingresos relevantes? El MD, el mod. Ya, MD, entonces me ahorro 0,12 kilogramos por los 15.000. ¿Sí? Entonces me ahorro 1.800 pesos en avellanas. ¿Cuánto me ahorra en mano de obra directa? Media hora más. 650. ¿Cuánto? 650. 1.200, Eso ¿no? es en material indirecto. 1.200 en mano de obra directa porque me ahorra la mitad de eso. Y en materiales indirectos 650. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, me ahorro 1.800 de MD, me ahorro 1.200 de mano de obra directa, perdón, voy en 3.000. Y me ahorro materiales indirectos de 650, así que me ahorro 3.650. ¿Debería adquirir la pasta o no debería adquirirla? No. No, eso es. Y aquí están los cálculos. ¿Se entiende? Entonces me ahorro todo esto. Esos son tus ingresos relevantes. Y los costos relevantes son comprarla. Pues entonces, como el beneficio neto es negativo, y nosotros elegimos decisión comprar, ojo. Entonces, ¿debería comprar? No. 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 Listo. Si uno hubiese puesto la decisión producir, entonces la decisión producir es distinto, porque si tú decides producir, ¿qué te ahorras? Los 3.990. Eso es. Entonces todos los costos se dan vuelta. Entonces el ingreso relevante sería 3.990 y el costo marginal de producir sería los 3.650. Entonces la decisión producir, ¿qué beneficio neto tendría? 340. 340 positivo. Por lo tanto, debería producir. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Entonces la B, que es bastante simple, y con eso terminamos.
¿debería cambiar su decisión si es que es posible disminuir la capacidad de planta y sus consiguientes costos fijos, sí o no? No, ¿Por qué no? porque los costos ¿Evaluarlo? fijos son irrelevantes, pues. Bueno, pero ahora no, po, porque fíjense Sí, que sí. si yo no produzco, disminuyo la capacidad de planta. Pero habría que evaluarlo, profe. Ya, pero si ahora son relevantes, entonces podría decir, mira, y esa es la siguiente pregunta. ¿En cuánto deberían reducirse los costos fijos totales como mínimo para que sea atractivo adquirir la pasta al proveedor? Entonces, fíjense, para adquirirla, ¿cuánto debería ser el beneficio neto? Mínimo. 0. Cero. 0. Entonces, ¿cuánto debería ahorrarme de costos fijos? Por cada unidad primero. 340. 340. ¿Y cuántas unidades fabrico? 4.000. 4.018. Entonces, en total, debería ahorrarme 4.000 por 340. ¿Se entiende? Y eso es 1.360.000. Y entonces ese 1.360.000 debería ser el ahorro. Entonces, como proporción de los 6 millones que eran tus costos fijos, si yo pudiese bajar al menos 22,67%, entonces la empresa debiese adquirir externamente en vez de fabricar internamente. ¿Se entiende? ¿Más o menos claro para todos? ¿Puedes repetir lo del porcentaje, profe? El porcentaje es simplemente que tú tenías que al menos generar ahorros adicionales de mínimo 340 por cada una de las 4.000 unidades. Entonces eso te da 1.360.000. Y entonces eso como proporción de los costos totales hoy día es el 22,67%. Entonces si tú pudieras ahorrarte, por ejemplo, el 25% de los costos, entonces te conviene. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces, que estén muy bien. Chao, profe, muchas Profe, gracias. gracias. Chau, chau. ¿Todo el día Estén para bien. hacer el control? Perdón, ¿qué cosa? ¿Hasta qué hora dijo que teníamos que hacer el control? Hasta el final del día. En la semana de toma de decisiones van a ver qué va a decir control 5 y ahí ustedes lo inician en el momento que quieran y van a tener, le voy a poner unos minutos más, le voy a poner 15 minutos para cada uno. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. ¿No? 15 minutos de duración del control. Claro, desde el momento que lo abran. Ya. Profe, Habla. que me perdí en la parte de dónde sale el ahorro en las materias primas. Esto es, déjame rayar. Esto es 15.000 que te cuesta el kilo por 120 gramos, que en el fondo son 0,12 kilogramos. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Y de qué? Chau, chau. Profe.